Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos a las redes sociales por Facebook. Soy el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Transmitimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy, domingo, tenemos reunión general y vamos a ir a nuestro estudio que tenemos en esta mañana, que se titula Los 144,000 sellados de Apocalipsis, o los famosos 144,000 judíos. Y hoy vamos a despejar dudas sobre este pasaje tan polémico, que hay una religión que se adjudica ser los 144,000, que se llaman los testigos de Jehová. Ellos se adjudican ser los 144,000, pero vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, si en verdad son los testigos de Jehová o son 144,000 judíos étnicos. Muy bien, así que vamos a leer Apocalipsis 7 del 1 al 8. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza aquí: de la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Muy bien. Este estudio de los 144,000, que es el intervalo del sexto sello, como traemos estos estudios, acabamos de terminar la serie de los sellos del Apocalipsis. En la tercera parte nos quedamos en el sexto sello, y como vemos aquí en la Biblia, el capítulo 7 es un intervalo entre el capítulo 6 y 7, pero vemos que después del sexto sello, para pasar al séptimo sello, que es el último de los sellos, está los 144,000 y la multitud vestidos de ropas blancas. Y es aquí donde vemos que después de que hayamos estudiado los sellos, que son de juicios, son juicios de Dios, etcétera, etcétera, que donde ya surge el anticristo, vemos que aparecen estos personajes 144,000. Y tenemos que creer lo que la Biblia dice, porque es cierto que hay una secta, se llama los Testigos de Jehová. Y señores testigos de Jehová, si van a ver este video algún día, espero que entienda a la luz de la Biblia que no puede ser cierto que ellos se adjudiquen ser los 144,000 testigos, porque estaba investigando en internet que de acuerdo ahorita al tiempo de hoy, hay 8,000 millones de testigos de Jehová. Perdón, estoy mal. 8 millones. 8,000 millones somos en total en el planeta Tierra. Rectifico, son 8 millones, ¿verdad? Perdón, rectifico.
8 millones de testigos de Jehová. Acabo de leerlo en su página. Si son 8 millones de testigos de Jehová, y aquí está hablando 144,000, entonces hay una contradicción de que según ellos solo 144,000 testigos se van a salvar. ¿Y qué van a hacer con el resto? Según ellos, su enseñanza, han enseñado que son 144,000 testigos que van a vivir en el cielo. Esa es la enseñanza. Como los testigos de Jehová es una secta que no tiene la iluminación del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, ellos interpretan de otra manera la Biblia. Y es que es aquí donde nosotros tenemos que predicar la verdad y con mucho respeto nos dirigimos a los señores testigos de Jehová para que entiendan que el libro de Apocalipsis, ellos le llaman revelación, y si es cierto, Apocalipsis en el griego es revelación y es correr el velo, correr la cortina, donde Dios nos deja ver qué hay atrás de ese velo, pero para que podamos ver es con la luz del Espíritu Santo. Y ese es el problema de las sectas, que al no tener la revelación del Espíritu Santo, ellos interpretan algunas cosas del libro de Apocalipsis que son literales. Y sí es cierto, el libro de Apocalipsis es literal, simbólico y espiritual. Y hay que acomodar cada uno de esos tres en su manera, como lo interpreta la Biblia. Entonces, si ellos dicen que solo 144,000 van a estar en el cielo, señores testigos de Jehová, la Biblia dice que son solamente 7 años que la iglesia de Jesucristo va a estar en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia. Ellos en su postura, en su enseñanza, saben que hay un reino milenial, sí lo saben, pero piensan ellos que 144,000 van a estar viviendo los 1000 años en el cielo y los demás, el resto de los más testigos van a estar aquí en la tierra, en el milenio. ¿Me va entendiendo? Que durante los 1000 años ellos enseñan que solo 144,000, o sea, los escogidos, los que fueron mejores testigos o verdaderos testigos, van a estar en el cielo. Y los demás van a estar en la tierra. Muy bien, de acuerdo a la Biblia, son solamente 7 años que vamos a estar en el cielo. Pero para eso no son los testigos de Jehová. Son aquellas personas que se convirtieron a Cristo y nacieron de nuevo, que fueron arrebatados en la profecía del arrebatamiento, que tampoco ellos creen que hay un rapto antes de la segunda venida. Ellos no creen que hay un arrebatamiento antes de la segunda venida. Ellos están esperando segunda venida también. Y así las demás religiones, ¿verdad? La única que cree en el arrebatamiento es la iglesia cristiana. Y es que no es la que porque queramos creer, sino que porque la Biblia nos los dice, nos los muestra. Entonces, aquí hay una discrepancia entre ellos mismos de que cómo es posible que solo 144,000 van a estar en el cielo. Entonces de vicio me maté toda una vida siendo testigo de Jehová, trabajando y trabajando, haciendo obras para ganarme el cielo y que al final solo 144,000 van a entrar. Ese es un error doctrinal a todos los que nos ven en las redes sociales. Si usted ha sido predicado por algún testigo de Jehová, tenga mucho cuidado. Ellos predican un evangelio por obras. Ellos predican el evangelio de que entre más obras hagamos, obras buenas, vamos a entrar al cielo y vamos a ganar a la salvación.
Tú le preguntas hoy en día a un testigo de Jehová, pregúntaselo cuando pasen a tu casa. Oiga, ¿usted es salvo? Y te van a decir, estoy en proceso. O sea, ellos no están seguros de su propia salvación. Cuando la Biblia nos dice que cuando nos arrepentimos recibimos el regalo más grande, la salvación por gracia y por fe. Muy bien. Vemos entonces de que es mentira, es un error doctrinal que ellos tienen, y este es el problema de las religiones, de las sectas. ¿Por qué? Porque ellos no se dan cuenta que tienen un espíritu de error, que el diablo, Satanás, los ha tomado y los tiene ciegos espiritualmente por cuanto no han querido creer a la verdad. Tenemos que decir esto porque es la verdad. Todas las religiones están bajo las manos de Satanás. Satanás usa las religiones como su poder, donde él atrapa a las personas a través de las religiones. Es ahí donde Satanás desvía al ser humano de Dios y los desvía hacia las religiones para no dirigirse al centro que es Dios a través de Jesucristo. Entonces, su mayor arma de Satanás para hacer que las personas se pierdan y se condenen al infierno son las religiones, y que se les llama sectas, de acuerdo a la Biblia, y no lo decimos los cristianos, porque ellos nos dicen que nosotros somos sectas, y así hay una lucha. Todos dicen que no, ellos son una secta. Los testigos dicen que somos una secta. Nosotros decimos que son una secta. Los católicos dicen que nosotros somos una secta. Y todos contra todos echándonos ahí que somos una secta. Bueno, entonces parece que no hubiera una verdad. Parece que todos quieren tener su verdad. Ya como la artista famosa. Yo tengo mi verdad, decía un artista. Entonces parece de que no hay una verdad absoluta. Cada uno quiere tener su verdad, pues nosotros tenemos la verdad, los católicos tienen su verdad, los testigos de Jehová tienen su verdad, los mormones tienen su verdad, y todos tienen su verdad. Entonces parece que no hay una verdad absoluta. Pero cuando venimos a la Biblia, hay una verdad absoluta. ¿Cómo se llama que ese proceso en que las religiones están? Relativismo. Se llama relativismo cuando dicen yo tengo mi verdad, nosotros tenemos la verdad y todos tienen la verdad y cada uno tiene la verdad, pero parece que no hubiera una verdad absoluta, entonces se llama relativismo. ¿Dónde nos dice la Biblia que hay una verdad absoluta? Juan 14:6. Yo soy la verdad. Jesús nos deja claro. No dice, yo soy una de las verdades, soy uno de los caminos. No, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nosotros como cristianos decimos, tenemos la verdad, no es que de nuestra propia fuente decimos tener la verdad. Nosotros seguimos a la verdad. Nosotros seguimos a la verdad que es Jesús. Y esta verdad en el original griego, esta palabra verdad es aletheia, significa la realidad en contraste con la apariencia. Todo lo que el mundo nos ofrece, todo lo que vemos en el mundo, Jesús está diciendo, miren, lo que se ve, todo lo que ustedes ven es pura apariencia. Pero lo que no se ve es la mera realidad. O sea, que lo que no se ve, póngame atención, que lo que no se ve es más real de lo que se ve. Y Jesús nos está diciendo entonces que si Él es la verdad, Él es la única realidad y todo lo demás es apariencia, entonces es ahí donde Él se adjudica ser la única realidad.
la única verdad de que Él nos lleva al Padre. Y es por eso como cristianos nosotros seguimos a Cristo y no nos adjudicamos decir nosotros tenemos la verdad. No, nosotros decimos, nosotros predicamos la verdad que está escrito en la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Por eso nosotros no decimos a las personas, usted venga a mi religión, venga al cristianismo, aquí sí está la verdad. Nosotros le invitamos siempre a las personas, venga Jesús, venga a los pies de Cristo, porque Jesús, Él lo va a llevar al Padre. Entonces nosotros somos instrumentos para traer a las personas a Jesús, para que Jesús las lleve al Padre. Somos un instrumento nada más que Dios utiliza en la predicación de su palabra. Muy bien, entonces, adjudicarse que cada religión tiene su verdad, entonces estamos diciéndole a Jesús, ¿sabes qué? Eres mentiroso. Tú no eres la única verdad. El budismo, por ejemplo, los árabes que tienen el Corán como un libro sagrado, como el Tripitaka de Buda, que es otro libro sagrado. Buda, según la historia antes de morir, le dijo a sus seguidores, busquen la verdad, sigan buscando la verdad. O sea, ni Buda se atrevía a decir que él era una verdad. Mas, sin embargo, en el Oriente es una religión el budismo. Y ahí está, lo tienen de ídolo, lo tienen de estatua al gordito sentado. Y él es su Dios. Como los árabes que tienen a Alá como Dios. Y tienen en ese libro escrito, en ese libro de Corán escrito, que los árabes, entre más cristianos y judíos maten, escuchen bien lo que dice ese libro de Corán, que entre más judíos y cristianos maten, 14 vírgenes los están esperando en el cielo. Qué susto se van a llevar cuando abran los ojos allá. Que no va a ser allá, ¿verdad? Sabemos. Pero qué susto se van a llevar cuando abran los ojos en la otra vida. Y así, por donde quiera, hay religiones que dicen tener la verdad. Muy bien. Por lo tanto, los testigos de Jehová que se adjudican ser los 144,000 es un error. ¿Por qué? Lo vamos a demostrar en la Biblia. Y yo le diría a los testigos de Jehová, ¿por qué en vez de ser testigos? ¿Por qué no les gustaría ser hijos de Dios? ¿Quién tiene más privilegio, un testigo o un hijo? Obviamente es un hijo, ¿verdad? ¿Por qué se llaman testigos de Jehová? ¿Por qué se adjudicaron ellos testigos de Jehová? ¿Por qué no le dan la gloria y la honra al Señor Jesucristo? Volvemos a lo mismo. Satanás usa las religiones para engañarlos, tenerlos ciegos y se condenen en el infierno. Esa es la verdad. Es por eso de que Cristo es la verdad y si Él es la única verdad y el único camino a Dios, entonces no hay salvación a través de las religiones. Eso queda muy claro. Porque si por medio de una religión hubiera salvación, entonces el Hijo del Hombre no hubiera tenido caso, que hubiera venido a abrir sus brazos en una cruz y morir. Les hubiera dicho en el último momento en la cruz, cada quien siga sus religiones, pórtense bien, denle dinero a los niños, a los pobres, denle al Teletón y nos vamos allá arriba. Tan fácil. Y no hubiera tenido que llegar a morir en una cruz. Pero eso no lo entendemos hasta que la persona se convierte a Jesús.
Mientras vivimos ciegos espiritualmente, engañados por la religión, que el que está comandando es Satanás, no lo mirábamos nosotros también porque estábamos ciegos, pero algo pasó que en la misericordia de Dios nos llegó el Evangelio, nos llegó su palabra, fuimos humildes a escuchar la otra cara y es ahí en donde tendimos. Y es por eso que nos arrepentimos. Y como Él vio que nos arrepentimos, fue que nos regaló nuestra salvación. Muy bien. Entonces, ¿por qué decimos que los 144,000 no son los testigos de Jehová? Porque vamos a leer aquí en el versículo 4. Señores testigos de Jehová. Estamos leyendo que comienza del versículo 4 al 8. Dice que son 12,000 sellados de las 12 tribus de Israel. No hay más que buscarle, esto está muy sencillo, muy fácil de entenderlo, que son judíos israelitas étnicos. Señores testigos de Jehová, ¿usted es judío? ¿Usted tiene descendencia judía? ¿Son judíos étnicamente? ¿Son israelitas nacidos? No, son gentiles como nosotros. O sea que aquí está muy clara la Biblia, está hablando de 12,000 de cada tribu. ¿Y se acuerda de dónde proveen estas tribus? ¿De dónde vienen? ¿Se acuerdan que lo leímos en Génesis, lo estudiamos? De los 12 hijos de Jacob. ¿Y quién era el padre de Jacob? Isaac. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, y de ahí viene la descendencia de las 12 tribus. Entonces, es tan claro en la Biblia que no son 144,000 gentiles, son judíos. Está más claro que no se puede, más claro que el agua no se puede, porque está diciendo de la tribu de Rubén, y aquí empieza a mencionar las 12 tribus. Entonces, ¿por qué me dicen que son ellos los 144,000 cuando los testigos no son judíos, son gentiles? Son de cada tribu, por eso 12,000 por 12, si usted multiplica, da los 144,000. Muy bien. Estos 144,000 judíos que van a surgir después del arrebatamiento, ahorita ellos ya están en el mundo. Ya están los 12,000, perdón, los 144,000 ya están. ¿Y por qué no han surgido ahorita? Porque es en el tiempo de Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a las profecías. Miren, cuando Israel fue disperso en el mundo, antes del 48, se dispersaron los judíos por todo el mundo. ¿Se acuerda que, de acuerdo a la profecía, el 14 de mayo del 48, Israel volvió a nacer en un día, volvió a ser nación? Y cuando la ONU, el 14 de mayo, declara que Israel iba a volver a ser nación porque ellos no tenían tierra, habían sido echados de Jerusalén, habían sido dispersados, y esta dispersión Dios lo permitió por su rebelión, porque se echaron una maldición por rechazar a su Mesías.
Dios permite que hayan sido dispersados. Dios permite que en 1942 Adolfo Hitler mata más de 6 millones de judíos en el Holocausto por ellos venir arrastrando una maldición que se echaron en la cruz y le dijeron que la sangre de este caiga sobre nuestros hijos cuando tenían a Jesús en la cruz. Lo rechazaron, lo crucificaron, viene la maldición y esa maldición cayó sobre todas las generaciones venideras. Hasta hoy en día ellos no se han podido quitar esa maldición y es por eso que son perseguidos por sus propios primos, los árabes, la descendencia de Ismael. Es una lucha continua que los judíos no tienen paz. Ellos, en Jerusalén, si usted investiga, ellos tienen cuevas debajo de sus casas porque hay alarmas por toda la ciudad de que cuando ya es detectado un misil que va contra Jerusalén, que va hacia ellos, se disparan las alarmas, inmediatamente los judíos corren como ratas y a meterse abajo de sus cuevas, abajo de sus subterráneos, para escapar al bombardeo. Y así viven. Mire qué incertidumbre estar viviendo en una ciudad que de repente tú puedes estar durmiendo en la madrugada y que de repente caiga un misil en tu casa. O sea, no tienen paz. Año tras año, ellos están siendo perseguidos, están siendo atacados por los árabes, por el grupo Hezbollah, que quieren sacar a los judíos de Jerusalén y los árabes tomar posesión. Quieren como capital, los árabes quieren tener como capital a Jerusalén y es por eso que quieren extirpar a los judíos. Pero esto no va a ser posible jamás, ni en la gran tribulación, porque es en la gran tribulación que los judíos les va a ir como en feria, pero como en feria por haber rechazado a su Mesías. Si ustedes se acuerdan que hemos estudiado las 70 semanas de Daniel, que en el capítulo 24 de la profecía dice que es para la profecía que recibió Daniel, que era para Jerusalén y la ciudad. O sea que cuando Daniel recibe las profecías, era para los judíos. Si quiere, quiero que lo vayamos ahí para que lo analicemos rápido. Daniel capítulo 9. Mira, Daniel 9:20 en adelante. Nueve 20 al 23. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Wow, miren cómo le manda a decir Dios a Daniel: eres muy amado. Entonces,
vemos hasta ahí en el versículo 23 que Daniel estaba acabando de orar. Ustedes leen todos los primeros versículos. Él empieza haciendo una oración y en esa oración, para avanzar, él estaba orando de que ya se habían acabado los 70 años de cautiverio babilónico y que ya estaba terminando, y cuando ya estaba terminando, Daniel se pone a orarle a Dios para pedirle: Señor, ¿ahora qué va a pasar? Ahorita que va a terminar el cautiverio babilónico, dime, por favor, qué viene para nosotros, qué tienes preparado para nosotros, porque ya está terminando los 70 años. ¿Se acuerda por qué fueron llevados cautivos? ¿Por qué? Por su pecado de idolatría. Muy bien. Entonces, viene el ángel Gabriel y le trae esta noticia. Del versículo 24 al 27 está la profecía que el ángel Gabriel le da. 70 semanas están determinadas para quién. Aquí está. ¿Para quién es las 70 semanas? 70 semanas están determinadas para el mundo. Vaya leyendo conmigo. 70 semanas están determinadas para quién. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Israel. ¿Y quién es la santa ciudad? Jerusalén. Entonces, ¿para quién están determinadas las 70 semanas? Para Israel, para los judíos. No dice para el mundo ni para los gentiles. Para terminar la prevaricación y poner al fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está hablando al Señor Jesucristo. Bueno, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. Hemos leído la profecía de las 70 semanas. Cuando muere Jesús en la cruz se cumplieron 62 semanas. Perdón, se cumplieron 69 semanas. 69 semanas se cumplen cuando viene el Mesías. ¿Ok? Vemos pues que hemos leído que esta profecía de las 70 semanas es para Israel. Entonces, ¿por qué ahora enseñamos que la gran tribulación viene en todo el mundo? Si era para Israel. ¿Por qué la tribulación va a acontecer en todo el mundo si era para Israel? ¿Por qué el mundo va a tener que pagar los platos rotos igual que Israel? ¿Qué es lo que hizo Israel? Rechazó al Mesías. Y es por eso que el mundo va a pagar las consecuencias de que siguen rechazando al Mesías. Siguen rechazando a Jesús como su Señor y Salvador, aunque tengan una religión. Y es aquí por eso les enseñamos y les decimos que su religión no lo va a salvar. El que salva es Jesús. Él es el Salvador y usted necesita un Salvador personal. Muy bien. Ok. ¿Por qué estoy metiendo esto? Para que entendamos cuál es el objetivo de los 144,000. ¿Por qué surgen estos 144,000?
porque son ellos, los 144,000 que se van a levantar. Es un grupo de judíos étnicos, señores testigos de Jehová. Es un grupo de 144,000 judíos étnicos, nacidos en Israel. Usted no es judío. Por lo tanto, usted no se adjudique que es de los 144,000, sino que está diciendo que son de las 12 tribus. Muy bien. Estos 144,000 que, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, ya están en la tierra. ¿Ok? Ellos están. Pero van a surgir, de acuerdo a las profecías, después del arrebatamiento, Dios va a levantar este grupo de 144,000 judíos étnicos en Israel para llevar a cabo la última evangelización a la nación de Israel, para que Israel se arrepienta, se salve y reconozca al Mesías que ya vino y que ellos rechazaron. O sea que Dios tiene preparado este grupo de 144,000, que ahorita ellos ya están, es como el anticristo que ya está en la tierra, nada más que hay al presente que alguien lo detiene, que es la iglesia. Por eso este grupo de 144,000, lo más seguro es que van a empezar a surgir después del arrebatamiento, que conforme vayan pasando los meses después del rapto, y el mundo empiece a caerle el 20 de que si era cierto que había un arrebatamiento antes de la tribulación y que conforme vaya pasando los meses, el mundo le va a ir cayendo el 20 y muchos se van a empezar a arrepentir, muchos se van a empezar a convertir. Entonces en Israel, de repente, en las noticias, en YouTube, por Facebook, aparecerán 144,000 judíos de que van a empezarle a predicar a la nación de Israel que lo que acaba de suceder, el evento mundial que acaba de suceder, fue Jesucristo que arrebató a su iglesia. Entonces, los judíos, cuando empiecen a ser perseguidos por el anticristo y reconozcan que aquel hombre que recibieron como su Mesías al inicio, cuando aquel hombre que les firmó el tratado de paz por 7 años y que les aseguró que nadie los iba a atacar, no iba a haber guerra contra ellos por 7 años, pero a los 3 años y medio se rompió ese pacto, como lo acabamos de leer, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Entonces se van a dar cuenta que ese hombre, ese líder que les firmó el tratado de paz, no era el Mesías que ellos están esperando ahorita. Los judíos ortodoxos, los judíos que no son mesiánicos, están esperando un Mesías, pero libertador. Ellos por eso rechazaron a Jesús, porque ellos esperaban un Mesías libertador, que en ese tiempo lo que ellos deseaban, que alguien viniera y les quitara la opresión que tenían de Roma, del imperio romano que estaba en ese tiempo. Y cuando miran que viene Jesús y que Jesús viene con un evangelio que dice, ama a tus enemigos, los judíos dicen, no, este está loco. ¿Cómo puede ser que nos diga que amemos a nuestros enemigos cuando Roma nos tiene bajo sus botas? Saquean nuestras casas y violan a nuestras mujeres y etcétera, etcétera. Este no puede ser el Mesías prometido. Lo rechazan y entonces están esperando. Y es por eso que también los árabes que van a ser engañados, la otra descendencia de Abraham, que ellos en el libro del Corán esperan al Mahdi, así se le llama. Ellos esperan un Mesías también, y lo mismo que los judíos. Por eso tanto los judíos como los árabes van a ser engañados cuando surja el anticristo, y lo mismo va a pasar. Tanto los árabes como los judíos, cuando ya empiece la predicación de los 144,000, y muchos cristianos también, que se van a arrepentir después del arrebatamiento, esos predicadores de ahorita que
predican pura apostasía, que predican el evangelio de la prosperidad, esos pastores que están ahí con falsas doctrinas y viene el rapto y se queden, algunos de ellos se van a arrepentir y ahí cuando se arrepientan, ahí sí van a cambiar totalmente los mensajes y van a empezar a predicar el evangelio. Entonces, cuando esto suceda, en la televisión van a salir este grupo a predicarle primeramente a la nación de Israel. Y entonces los judíos que habían rechazado al Mesías, los judíos ortodoxos ahorita, ellos se van a empezar a arrepentir por la predicación de los 144,000 y a la vez estos 144,000 van a estar apareciendo en televisión porque Dios los va a usar. Y si vemos aquí en el versículo 7, donde estamos en Apocalipsis 7, dice que en el versículo 4, yo oí el número de los sellados, 144,000 sellados. O sea, que Dios va a sellar, en sus frentes. Versículo 3, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, estos 144,000 de que van a ser sellados, Dios va a hacer algo, les va a poner un sello en sus frentes, que nadie, ningún demonio, ningún principado, nadie les va a poder hacer daño hasta que ellos hayan cumplido su misión de predicar el evangelio a la nación de Israel y por lo consecuente en el mundo van a darse cuenta. Y aquí cuando los testigos de Jehová, señores de testigos de Jehová, escúchenme bien lo que les estoy diciendo. Por amor a ustedes les hablo así. Porque los amamos y quiero que ustedes se salven también. Queremos que ustedes se salven. Cuando esto suceda, usted se haya quedado en la tribulación. Señor testigo de Jehová que me está escuchando. Cuando usted en la noticia escuche que hay 144,000 judíos étnicos, entonces ahí le va a caer el 20 de lo que yo le estoy predicando ahorita. En ese momento se van a dar cuenta que no era cierto que los testigos de Jehová eran los 144,000, que era una profecía que venía para después del arrebatamiento. Entonces, en ese momento, señor testigo de Jehová, mire, ahí usted va a tener todavía la oportunidad de ser salvo. Cuando usted vea que ahora sí están de verdad los 144,000 predicando en televisión, en YouTube, por Facebook y por donde quiera, entonces usted se va a tener que arrepentir y si usted quiere salvarse, usted va a tener que aceptar a Jesús y ahora sí reconocerlo, lo que no ha querido hacer durante toda su vida, porque no ha entendido que Dios es espíritu, Juan 4:24, y que Dios se hizo carne y fue manifestado en carne y que es el Señor Jesús, que el que estaba dentro de Jesús era el Padre, que Dios se hizo carne. Entonces ahí va a tener la oportunidad de arrepentirse y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y en ese momento Dios le va a leer el corazón y si usted es sincero, el Espíritu Santo vendrá sobre usted. Entonces el Espíritu Santo dentro de usted y dentro de todas las personas que se arrepientan en ese momento después del arrebatamiento, el Espíritu Santo les va a dar el valor, la fuerza, como ese valor, esa fuerza que tenemos ahorita nosotros, que no le tenemos miedo a la muerte, que no le tenemos miedo a nada, que no le tenemos miedo a esto que han causado daño psicológico en el mundo con este virus, que sabemos que Dios está con nosotros y que no somos temerosos, porque Dios Él nos guarda, Él es nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, ahí usted va a ser salvo, pero eso sí, va a tener que dar su vida por Cristo. Y todas las demás religiones que se hayan convertido
van a tener que dar su vida por Jesús. Porque Jesús ya la dio en la cruz hace 2000 años. Y ahora va a ser al revés. Hace 2000 años el Mesías dio su vida en la cruz para que las personas fueran salvas. Ahora, después del arrebatamiento, las personas van a tener que dar sus vidas para que se salven. Porque solamente así será el modo de salvación. Ahorita, señores testigos de Jehová y todas las demás religiones, ahorita la salvación es gratis. Dios le regala la salvación si usted se arrepiente. Mire, si usted al terminar este mensaje o el día que lo vaya a ver, no sé en qué tiempo, mes o año usted lo vaya a ver, porque estamos subiendo estos estudios a YouTube, algún día lo va a encontrar. Entonces, si ya sucedió el arrebatamiento o no ha sucedido, el día que usted lo vea, usted puede ser salvo. Y ahorita, los que vayan a ver esta transmisión, puede hoy aceptar el regalo más grande que Dios le ofrece, su salvación. Nada más por fe y por gracia. Es gratis. Usted no tiene que hacer nada, solamente arrepentirse, reconocer que es un pecador. Muy bien. Entonces vemos que van a sellar a estos 144,000 para que nadie les haga daño. No los puedan matar, porque se va a venir un ataque tremendo. Y es ahí donde estos 144,000 aparecen cuando entonces después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Y vienen a una misión específica. Miren, hoy en día pasa algo en el mundo. Las personas de otras ciudades del mundo, de otros países, todas quieren emigrar. Ahorita está la migración hacia Estados Unidos, el sueño americano, y todos salen de sus países y quieren ir a los Estados Unidos. O se van a otros países, etcétera, etcétera. Pero qué raro que los judíos es la única nación que regresó a su tierra. Los judíos son los únicos que en estos tiempos están regresando a su tierra. Ellos no quieren quedarse a vivir. Por eso, en el 48, cuando Israel vuelve a ser nación, empezaron a regresar los judíos a la nación de Israel. Y es la única nación que anhela regresar a su tierra. Y de acuerdo a las noticias que se ven en el mundo, han visto muchos judíos regresar a Israel. Entonces, estos judíos que ahorita han estado regresando, que cuando fueron dispersos y se regaron por todo el mundo y después del 48 empezaron a regresar, hay muchos judíos que se regaron y tuvieron descendencia, y por eso sabemos que hay de todo. Por ejemplo, en Francia, en Alemania, en otros países hay judíos que están viviendo en México, pero su ascendencia es judía. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Miren, esto sí la Biblia no lo dice, pero de que Dios en el momento que se cumpla, judíos que a lo mejor ni sabían que eran de descendencia judía, ¿cómo lo va a hacer Dios para que esos 144,000 digan, yo soy de los elegidos? O sea que van a sentir, yo lo veo de esta manera, porque la Biblia no nos da más luz. Nos muestran quiénes son, pero de acuerdo como que en el momento, estas personas van a sentir en su corazón, el Espíritu Santo los va a atraer, los va a reunir de alguna u otra manera y los van a sellar. Miremos en el capítulo 14. Apocalipsis 14, 1 al 5.
El cántico de los 144,000. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Lo que vimos en el capítulo 7, que lo sellaron. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Muy bien. Aquí vemos que son redimidos de entre los de la tierra. No se menciona a un grupo religioso. No se menciona una religión. 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera. Estos fueron redimidos de entre los hombres y como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Muy bien. Vemos que el versículo 3 en adelante dice que fueron redimidos. La palabra redimidos, rescatados de la tierra. Y el versículo 4 da una descripción de las características de estos 144,000. Dice que son vírgenes. Estamos viendo de que son judíos varones. Para empezar, son judíos varones. Que son vírgenes, que siguen al Cordero y que en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este pasaje es un poco, tiene dos enseñanzas que cualquiera de las dos, como sea, porque aquí nos está diciendo que son vírgenes. Hay una enseñanza que explica que son jóvenes, son judíos jóvenes que son vírgenes que nunca han tenido relaciones sexuales. ¿Por qué decimos por una parte que son judíos que no han tenido relaciones sexuales? Porque si son de acuerdo a los judíos étnicos, los judíos tienen una cultura, miren, muy diferente a los gentiles. En el sentido de que ellos tienen una reverencia muy grande, muy alta para Dios, que en el caso de los judíos ortodoxos, de acuerdo a la cultura, estudiando un poco esto, los judíos ortodoxos, ¿quiénes son? Los que no han creído en Jesús, los que siguen bajo la ley de Moisés. Quiero que me entienda esto. Ellos, de acuerdo a su cultura, tratan de educar a sus hijos en escuelas privadas, pero hagan de cuenta al tiempo de hoy. Escuelas, como dijéramos hoy, cristianas. Allá en Jerusalén hay escuelas y universidades que solamente, no se les puede decir cristianos, ¿verdad? Pero se les dice que están enseñando bajo la dirección del Antiguo Testamento. Por eso ellos solamente creen en Jehová, en el Padre, etcétera, etcétera. Y que tienen un cuidado muy estricto de que a sus hijos no los dejan ver programas de televisión y mucho menos Netflix. O sea que
tienen esa cultura tan estricta de que no permiten que tengan televisión porque saben muy bien que está contaminado. Todo, la televisión, el internet, etcétera, etcétera. Ya le hemos hablado. Entonces, ellos tratan de cuidar a sus hijos a que no se contaminen con todo lo que ven. Y al tratar de cuidar, ellos tienen una enseñanza que tienen que guardarse hasta el matrimonio. Y eso es correcto. La Biblia nos los dice. Que tanto el varón como la mujer tienen que llegar virgen al matrimonio. Y eso es lo que tratan ellos de hacer con su descendencia. Y es por eso de que los judíos, miren, por el otro lado se van a un extremo de que se creen más que los gentiles, en el sentido de que ellos piensan que son los elegidos de Dios y que los gentiles, como creen en ese Jesús, por eso ellos dicen, y muchos de ellos odian al Señor Jesucristo. Hablan pestes, los judíos ortodoxos, hablan pestes y horribles y rechazan ahí en las redes sociales a Cristo. Se dicen, no, ese es el Dios de los cristianos y nosotros somos de Jehová. Y están así que se van al extremo por una religión que como, miren, ¿qué tratan de hacer ellos? Hay que entender lo que estamos estudiando los miércoles. Que tratan de, ahora sí que adjudicarse totalmente la ley de Moisés. Como lo que estamos viendo en Levítico los miércoles. Que tratan de guardarse de todas esas contaminaciones, siguen tratando de hacer todo lo posible de no contaminarse de todo lo que estamos estudiando ahorita. Y es por eso de que ellos se sienten más puros al no contaminarse con lo que el mundo ofrece. Y es por eso que la Biblia no menciona aquí si serán judíos ortodoxos o judíos mesiánicos. ¿Por qué se les llama mesiánicos? Así los judíos, ellos han tomado ese nombre, los que ya se convirtieron a Jesús, los que ya aceptaron a Jesús, no se llaman cristianos. Se les llama judíos mesiánicos, que no debería de ser así. Es como nosotros. La Biblia dice, ahí la palabra es cristianos, nada más. ¿No? Entonces ellos siguen adjudicándose el nombre de mesiánicos porque se han convertido. Y que lo que hacen que son muy... ellos tratan de llevar la creencia del Nuevo Testamento, pero también adoptando algunas cosas de su cultura judaica. En el sentido de que es como de aquellos cristianos, de aquellas iglesias que son muy apartadas de las otras en el sentido que se quieren mantener mucho más espirituales, en el sentido de que no meten instrumentos para alabanza porque dicen que es del diablo, que son más solemnes para alabar a Dios, etcétera, etcétera, y también ya van cayendo en otro extremo. ¿Me está entendiendo qué es lo que estoy queriendo explicarle? ¿Cómo son los judíos mesiánicos? ¿Verdad? Bueno, muy bien. Entonces, dice aquí que son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Si son este grupo que van a convertir, hablando de los judíos ortodoxos, podría ser que literalmente sean vírgenes, por la misma cultura que ellos llevan. Pero por el otro lado, porque lo tenemos que dejar así en dos posturas,
en dos posturas, porque miren, si no existiera el judaísmo mesiánico o los que ya se convirtieron a Cristo, entonces solo existiría el grupo de judíos ortodoxos, los que siguen bajo la ley de Moisés, los que rechazaron a Jesús. Pero está en Israel el grupo de judíos mesiánicos. Entonces, como la Biblia no enseña a estos tiempos, solamente dice judíos, y vemos que hay dos grupos de judíos, mesiánicos y ortodoxos, entonces podemos decir también de que estos judíos que van a ser sellados, que eran de las 12 tribus, que a lo mejor muchos de ellos ni lo sabían, ¿de qué manera Dios los va a traer en el momento que los junte a los 144,000? Yo me he hecho esta pregunta y la Biblia no lo explica. Solo dice que va a levantar. Es como cuando nos preguntan, a ver, dime cómo le hizo Noé para meter una pareja de cada animal al arca de Noé. ¿Cómo le hizo? O sea, ¿será que los metió a la fuerza? ¿O le dijo al león y que se subieran? O sea, no sé si ustedes lo han analizado y digo yo, ¿cómo es cierto? ¿Cómo le hizo para meter 2 de cada uno? Si el león, el tigre son feroces, no iban a entender a la buena Noé. A ver, animalito, por favor. O sea, nos ponemos a imaginar todo eso. Imagínense Noé empujando en el arca a un par de elefantes. Órale, súbase. Cuando nosotros analizamos esto, digo, no, aquí es solamente Dios. Algo tuvo que hacer Dios para que a Noé se le facilitara meter una pareja de cada especie. Digo, pues solamente Dios. La Biblia, el Génesis, no lo muestra cómo le hizo Noé, pero la cosa es que se metieron. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo va a ser Dios para juntar a los 144,000? Porque aquí pueden quedar dudas. Es decir, bueno, algo va a tener que hacer Dios. Y aquí es donde pensamos, mire, y está muy fácil y analizar de esto. ¿Cómo le hizo Dios para traernos a nosotros hacia Él? Ni por aquí nos pasaba que nos íbamos a convertir. O sea, nunca nos imaginamos que nos íbamos a convertir a Cristo. Ni conocíamos a Cristo como deberíamos, como lo conocemos ahora. ¿De qué manera lo hizo Dios? No sé cómo le hizo, pero algo pasó, alguien nos habló y nos atrajo a Él. ¿Sabía usted imaginado que usted se iba a convertir a Cristo? ¿Que usted iba a estar en este lugar? Nunca, ni yo. Menos yo predicador, borracho, parrandero, mujeriego y jugador, y ahora predicador. Y es este punto donde la familia no acepta, los que me conocen. Luis, por favor, pastor. Y piensan de que solamente personas que no se contaminaron, que piensan que no se contaminan, tienen el único derecho de servirle a Dios. Cuando no saben, a los que nos ven, de que de lo vil y menospreciado utiliza a Dios para su honra y gloria, que no acaso eligió a 12 discípulos sin estudio, de letrados, mal hablados, pescadores simplemente, y que no los limpió con su palabra primeramente. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he predicado, les dijo Jesús. ¿Y que luego acaso no los preparó y les dio de su Santo Espíritu para que ellos se quedaran predicando el Evangelio? Pero el mundo a veces no lo entiende de esta manera. Piensan de que tiene que ser sin mancha y sin arrugas desde que nace. Y por eso a los curas y sacerdotes les prohíben que se casen para que no se contaminen y que sean dignos de servir a Dios. Cuando la Biblia en Levítico 21 mandaba, Dios en la ley de Moisés, que los sacerdotes se tenían que casar con una virgen. Entonces, ¿por qué nos ven así? Y no entienden, piensan que ha sido fácil,
y no conocen el proceso en que hemos pasado. Todos los que predican hoy. Vemos claramente a Pedro, ahí por los evangelios se ve un hombre de carácter fuerte, muy temperamental, que cuando aprenden a Jesús de una vez saca el machete y le vuela la oreja a uno de los soldados. Imagínense, es como cuando alguien se altera en un pleito familiar y no falta uno que de una vez salga y raja a soltar trancazos por donde quiera. Así era Pedro de ese temperamento. Y Jesús le dice, Pedro, guarda la espada. Entonces, estamos viendo pues de que, aunado a esto, lo que estoy explicando de los 144,000, vemos de que es posible, no sé cómo le vaya a hacer Dios, pero los va a reunir. Y cuando los reúnan, ya estén todos, ellos van a sentir, me imagino, yo creo sentirlo así, que van a sentir en su espíritu querer servirle a Dios en ese momento. Los van a sellar en sus frentes. Hagan de cuenta lo mismo que pasó con nosotros. ¿Cómo nos sellaron? Con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan dónde lo dice? Efesios 1:13. Por haber creído en el Evangelio de verdad, fuiste sellado con el Espíritu. Nosotros tenemos un sello. Ya estamos sellados. Nos hicieron como fierro caliente cuando les ponen a los animales. Y no lo vemos, pero aquí dice Jesús. Así los 144,000 van a tener un sello. Entonces, estos 144,000, que vemos estas dos posturas, como sea cualquiera de las dos, si son del grupo judío ortodoxo que los va a despertar, o si hace una mezcla, no puede ser de una mezcla de judíos mesiánicos y judíos ortodoxos. ¿Por qué? No pueden ser judíos mesiánicos que van a formar parte de los 144,000. Precisamente porque los judíos mesiánicos ya se convirtieron a Cristo. Son cristianos. No deberían de llamarse judíos mesiánicos. Ya son cristianos y por lo tanto ellos no pueden ser, porque se tienen que ir en el rapto de la iglesia. Aunque ellos se llamen ser judíos mesiánicos, pero son cristianos, pero por su cultura, ¿verdad? Se llaman mesiánicos, pero si tienen el Espíritu Santo, si han nacido de nuevo, si su corazón es sincero, es por eso que en el día del rapto, Dios se va a llevar aquellos corazones limpios, puros, sinceros, que tengan a su Hijo Jesús, que hayan nacido de nuevo. Y es por eso que los mesiánicos que se han convertido no pueden formar parte de estos 144,000. Porque se supone que si ya se convirtieron, se tienen que ir en el rapto. No hay en la Biblia ningún pasaje que Dios diga, escúchame bien esto, que Dios diga que de todos los convertidos del mundo, que Él va a elegir a propósito que algunos se queden a la gran tribulación para predicar el Evangelio. Hablando de los cristianos, no hay en la Biblia. Una vez un pastor me dijo, no, es que Dios también va a dejar a algunos cristianos. Papá, ¿me estás quitando mi esperanza a mí como cristiano? Si tú predicas eso, les bajas la moral espiritualmente, porque el cristiano vive por fe y creyendo de que esa esperanza tan grande, como dice Pablo, la esperanza que más esperamos es ser arrebatados. Entonces, si tú me empiezas a enseñar que, ¿será que no será que voy a hacer yo? ¿Y qué tal que Dios me deja a mí para que yo predique? O sea, al propósito haciéndolo Dios, no existe eso en la Biblia.
Aquí todos dicen que vamos a ser arrebatados. Ahora, que los que se queden, se quedaron por vírgenes insensatas y que porque andaban todos carnales. Esa es otra historia. Por su pecado se van a quedar, no porque Dios haya querido dejarlos. Es muy diferente. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque estamos hablando que si son mesiánicos convertidos a Cristo, ¿verdad? Tienen que ser arrebatados. Entonces, lo más seguro es que sea de los 144,000, pero judíos ortodoxos. Que serán jóvenes de 15, 18 años, 20 años, que se han guardado, porque eso es lo que tienen los judíos, vuelvo a la carga, que ellos sí cuidan su juventud, porque es una religión tan ortodoxa, tan fuerte, que les hacen creer que la ley de Moisés se tiene que cumplir en sus vidas y que se tienen que apartar de toda inmundicia. Entonces, es posible que sí haya personas judías de ese tipo, jóvenes, que sí se guarden. Aunado, vamos a la otra postura. En el momento de que Dios los elija y los llame y los selles, suponiendo, vamos a ver de que no sea virgen literalmente. Pero como fueron sellados, fueron seleccionados por Dios, Dios los tiene, al sellarlos, a ver, aquí va una lógica elemental. ¿Qué hizo Dios antes de sellarnos? O en el momento que Él nos selló con su Espíritu Santo. Muy sencillo. Nos limpió. Nos purificó de toda inmundicia, de toda maldad, de todo pecado. Nos selló y fuimos apartados. Y esto es lo que puede hacer Dios. En el momento que los llame, como hemos dicho, ¿de qué forma? No lo sabemos. Pero los va a llamar, los va a traer, los va a juntar. En el momento que los selle, los va a purificar y los va a apartar para una misión especial, predicar el Evangelio. ¿Y qué Evangelio van a predicar los judíos entonces? ¿El Evangelio por fe y por gracia? Ya no. Ya no, porque la gracia terminó. Ya en el día del rapto, ahí se acaba el Evangelio por fe y por gracia. Claro, que en las iglesias cristianas que se queden y todos las personas que empiecen a asistir, porque esto va a pasar después del arrebatamiento, las iglesias cristianas que quedaron a medias, cristianos que se queden van a seguir congregándose. Entonces, sus familiares, las personas de otras religiones, ahí sí, conforme vayan pasando las semanas y los meses, les va a caer el 20, que era cierto, y en vez de ir a su religión, a la iglesia católica, ir a la iglesia de los testigos, de los mormones, luz del mundo, etcétera, etcétera, ahí sí, van a querer venir y se van a llenar, ahí sí, miren, las iglesias cristianas en ese tiempo se van a llenar de gente que va a querer salvarse. Es cierto, sucedió, por favor explíqueme, predíqueme, y ahí van a levantarse los predicadores, los cristianos que se quedaron por tibios, por desobedientes, etcétera, etcétera, los que se vayan a quedar. Y los que estaban poco preparados. Y pastores que predicaban la prosperidad van a cambiar su mensaje y ahí van a predicar un evangelio de vida eterna, como dice el hermano. Porque por fe y por gracia ya no habrá salvación. La gracia se termina, se habrá terminado. Gratis. La salvación ahorita es gratuita. No cuesta nada. No le cuesta la vida. En ese tiempo, le va a costar su propia vida para ser salvo. Muy bien. Entonces, este grupo se dedicará exclusivamente a predicar el Evangelio, primeramente a la nación de Israel. Ellos estarán ahí, pero también, como está de moda el Facebook, YouTube, las transmisiones y las cadenas de televisión,
Miren, se va a expandir el evangelio. Imagínense a los señores testigos de Jehová viendo en las noticias. ¡Ah! Ahí está un judío que dice de los 144,000. Qué engañado fui, yo pensé que era yo. Y su predicación de él va a convertir al testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová, si quiere salvarse, va a salir a buscar una congregación cristiana y va a decir, miren, yo era testigo de Jehová, yo era mormón, yo era católico y mire, ahora me he quedado. Entendí que fui engañado. Y ahí les van a predicar, miren, hay salvación en Cristo Jesús. Esto va a venir, se viene una tribulación. Acaban de ver el hombre que firmó el tratado de paz ahorita en Israel. Sí, lo vimos en las noticias. Ese es el anticristo. Él es el anticristo. Ahora sí ya lo conocimos. Entonces, ahí se van a convertir. Les van a predicar. Miren, ¿saben qué? Hay salvación. Ahorita lo que tienen que hacer, ustedes que se creían los 144,000, véngase, pase al frente, arrepiéntase de sus pecados, acepta a Cristo en su corazón, vamos a orar por ustedes, los vamos a bendecir, el Espíritu Santo va a entrar. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora a tratar de sobrevivir lo más que se pueda. ¿Cómo? ¿Así nada más? Así nada más. Y lo otro, nunca vayan a recibir la marca de la bestia, el microchip en la mano o en la frente. Y con eso van a garantizar la salvación de sus almas. Los van a perseguir, los van a matar, pero van a saber qué, van a subir al cielo y van a volver a resucitar en su segunda venida del Señor Jesucristo. Ahí van a regresar con Él. Y como ya tendrán el Espíritu Santo, amén, van a decir, daré mi vida por Cristo. Y ya lo demás, ahí están los estudios. Tenemos una serie que se llama Cómo ser salvo en la gran tribulación. Se los recomiendo, son una serie de 4 estudios. Ahí explicamos un poco a detalle lo que tendrán que hacer. El plan de sobrevivencia, porque déjeme decirle que solamente son 3 años y medio o 4 años que van a poder sobrevivir nada más después del rapto, después del tratado de paz. Son 3 años y medio porque empieza la persecución. Y al final vemos que estos 144,000 cuando estén predicando en Israel y estén transmitiendo en vivo sus prédicas de ellos, sus evangelizaciones, los 144,000 se van a dispersar por todo Israel. Se van a dispersar por todo Israel y van a agarrar ahí en la calle, donde sea, porque es grande. Entonces van a predicar y al mismo tiempo van a estar lanzando los mensajes en la televisión y por internet, como ya lo hemos dicho. Entonces, al recibir ese mensaje, el mundo que va a ver esas noticias, también se van a convertir. Y primeramente Israel. Israel va a convertirse por la predicación de estos 144,000. Pero también va a haber algunos judíos que van a recibir la marca de la bestia. Así va a ser. Aún así, judíos, hay judíos ateos, háganme el favor. Judíos ateos, que aún así, muchos judíos se van a condenar al recibir la marca, al no creerle a los 144,000. Es como cuando los que rechazaron a Jesús, muere Jesús, resucita a los 40, a los 50 asciende. ¿Y qué pasó? Los judíos, los fariseos que seguían viviendo, quedaron vivos y pasaron unos años y les llegó la muerte y aún así no aceptaron, no se convirtieron a Jesús. 20, 30, 40 años después de Jesús, se fueron al infierno, porque ya había sido predicado el evangelio por gracia.
muchos judíos se han condenado en el infierno. No por ser judíos étnicamente van a salvarse. No. Se condenaron por haber rechazado a Cristo. Muy diferente a este fariseo que se convirtió a Cristo. ¿Se acuerdan? Nicodemo. Nicodemo, en los evangelios de Juan, al final cuando muere Jesús, Nicodemo y con José de Arimatea era un hombre que tenía más o menos dinero, él dio un terreno, el sepulcro para Jesús, y ellos fueron los que fueron a tramitar para el sepulcro de Jesús, y ofrecieron el sepulcro. Es ahí donde vemos en uno de los capítulos del Evangelio de Juan, que Nicodemo al final se convierte con José de Arimatea, que los dos eran del Sanedrín. Es un ejemplo de que sí, en ese tiempo hubo fariseos también que se iban convirtiendo y que al final, después cuando ven y escuchan la resurrección de Cristo, que se acuerda que por otro lado los fariseos que rechazaban a Cristo le pidieron a la autoridad romana que pusieron una guardia, porque Jesús había dicho que iba a resucitar el tercer día, y que le decían, por favor, pon una guardia, porque no sea que estos seguidores de Jesús van a venir a robar el cuerpo, y al sacarlo, ahí nos van a querer engañar que resucitó, y queremos estar seguros. Y bueno, está bien, estuvieron rogando y viene y se los cumplen. Ahí está, estuvo toda la guardia de soldados romanos ahí. Y cuando llegan al otro día, ven que la piedra estaba movida. Y les dicen, ¿pero cómo? ¿No fueron sus seguidores? No, Señor, aquí estuvo la guardia. Así como tú lo pediste, así. Entonces, ahí empezó a caerles el 20 a algunos de ellos. Y así les va a caer el 20 a los señores testigos de Jehová. Cuando suceda lo que estamos predicando, les va a caer el 20. ¿Habrá salvación? Sí, habrá salvación. Y para terminar, en los primeros versículos, leamos otra vez, dice que después miré aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían en el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Versículo 2. Yo oí voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Ponga atención en este versículo. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos que tenían 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. En el capítulo 7 son sellados, son reunidos y sellados y lanzados a predicar el evangelio. Ellos, al terminar su misión, el anticristo los va a matar. Dios tiene un tiempo específico, igual que los 2 testigos más adelante en el capítulo 11. Tiene un tiempo específico. Cuando ellos acaben su misión de predicar el evangelio a la nación de Israel, el anticristo los va a matar. Mientras tanto, no les van a poder hacer nada. Es un tiempo específico que Dios va a dar para que nadie los toque por el sello en sus frentes. Pero cuando ya terminen su misión, Dios va a permitir que los maten, y esto va a ser el anticristo. Y ya en el capítulo 14 vemos a los 144,000, ahora sí, ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué decimos que en el cielo? Si vemos el versículo 1, quiero que es aquí donde cuando leemos detenidamente entendemos. Dice aquí, después versículo 1, miré aquí y el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Pongan atención, esta palabra monte de Sión siempre se le ha adjudicado a Jerusalén, a la tierra de Jerusalén. Es el monte de Sión. Es como, está diciendo como un área geográfica, se refiere y le llaman monte de Sión. Muy bien, en Jerusalén. Pero acá, en Apocalipsis, muchos enseñaban que esto podría ser ya en la segunda venida.
porque está diciendo que en el monte de Sión, en Jerusalén, no puede ser, porque aquí es donde tenemos que ver el contexto arriba y abajo, y el versículo 3 nos los aclara. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Luego, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nada más estos 4 seres vivientes aparecen en el capítulo 5 de Apocalipsis, que son 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios. Es una creación diferente a los ángeles. Están los querubines, los ángeles y 4 seres vivientes en el trono de Dios. Y estos son los que alaban a Dios todo el tiempo. Entonces, aquí nos damos cuenta, y por este versículo 3, es que Monte de Sión está siendo tomada como para hacer referencia que en el cielo se le va a llamar Monte de Sión. Póngame la imagen, por favor, hermano. Monte de Sión, para llamar el lugar donde Jesús va a estar reunido con los 144,000. ¿Está? Aquí está. Y vi en el monte de Sión. Haga de cuenta que está haciendo alusión a Jerusalén reunido con todo su pueblo y con toda la iglesia. Sale, hermano. Entonces, vemos que los 144,000 son muertos, asesinados, y aquí están en el cielo. Y lo que está pasando aquí en el cielo, ¿saben qué está haciendo Dios? Está haciendo un reconocimiento especial. Hagan de cuenta que hay un evento especial para los 144,000 en el cielo. Les están haciendo honores. Y Dios los está reconociendo. Y ahí va a estar la iglesia también, viendo a este grupo de redimidos de los 144,000, que Dios los está honrando y les está haciendo honores. Los está reconociendo. Y por eso dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Quiénes? Solo los 144,000 van a cantar un cántico, una alabanza, que dice acá, y que nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Habrá un canto especial en el momento que los 144,000 sean honrados por Jesucristo en el cielo. Ellos van y nosotros estaremos escuchando y viendo, porque dice aquí que no podíamos aprender, no vamos a saber esa alabanza. Solamente ellos. Y ahí serán reconocidos. Y aquí es donde vemos que ahora sí, que estos 144,000 están en el cielo. Pero no es como dicen los testigos, que se van a quedar allá 144,000, porque de aquí se agarran para enseñar esa enseñanza. Porque no saben que aquí ya están siendo honrados, pero están ya en la presencia de Dios, esperando a que les den su nuevo cuerpo glorificado cuando venga en su segunda venida. Esa es otra enseñanza, ya lo hemos visto, que ahí regresará Cristo con toda la iglesia en la segunda venida. Póngame atención, no es la resurrección de los cristianos. En la segunda venida ya es la venida con toda la iglesia del Nuevo Testamento, con todos los santos del Antiguo Testamento y con los 144,000, los 2 testigos vendrán ya bajando a la tierra para iniciar el reino milenial. Entonces, aún así, señores testigos de Jehová, usted tendría que ir estudiando, poner atención, ser humilde, ponga atención a la otra cara de la moneda para escuchar bien y luego saque sus conclusiones. Pero para que usted pueda entender, tiene que invitar a Jesús a que entre como su Señor. Usted necesita, y si usted sabe, y usted reconoce, y usted lo predica que Jesús es el Salvador, entonces, ¿por qué usted no lo invita a que entre a su corazón? Y hoy Dios le da la oportunidad para que usted se arrepienta. Y a todos los que nos ven en las redes sociales,
Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, cualquier religión que tengas, en la que tú estés, en la que hemos mencionado, te va a pasar lo mismo que estos señores testigos de Jehová. Por lo tanto, hoy Dios te da la salvación gratuitamente. ¿No te gustaría tú invitar a Jesús por primera vez a que entre a tu corazón? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es tu palabra la que nos abre los ojos del entendimiento. Vemos muy claro esta enseñanza, Señor, que son 144,000 judíos étnicos que fueron redimidos de la tierra, que eran descendientes de las 12 tribus de los hijos de Jacob. Señor, gracias porque el Apocalipsis es para nosotros. El Nuevo Testamento es un Nuevo Testamento para alguien que va a heredar. No es para el vecino, no es para otra familia, sino que para la familia propia. Y así este testamento es para tus hijos. Bienaventurado y dichoso es el que lee las profecías de este libro. Dichosos y felices son los que leen el libro de Apocalipsis, para entender las cosas que van a suceder pronto. Y aunque nosotros no estaremos aquí viendo este escenario, Señor, tú nos mandas a que nos preparemos. Y es por eso que nos mandas y nos dices, dichosos los que aprenden, los que leen el libro de Apocalipsis, para que sepamos lo que es, las cosas que van a suceder pronto. Señor, te bendecimos grandemente. Gracias por darnos tu palabra y el entendimiento a través de tu Espíritu Santo. A todas las personas que nos ven por primera vez, si tú principalmente eres un testigo de Jehová, eres una mujer testigo de Jehová, si ya sucedió el arrebatamiento y viste que se ha firmado el Tratado de Paz en el Medio Oriente y hasta ahora estás viendo este estudio, todavía hay tiempo de tu salvación. Habrá que pagar un precio, sí, pero lo importante es que tienes la esperanza de que vas a resucitar para vida eterna en la segunda venida. Si ahora sí estás creyendo esto, hay tiempo. Y si aún no ha sucedido el arrebatamiento y quieres aceptar a Jesús, no importa la religión que tengas, seas católico, mormón, testigo, luz del mundo, adventista, etcétera, etcétera. Dios te ama tanto que abrió sus brazos por ti en una cruz. Ahí te demostró el gran amor que te tiene. Si tú quieres invitar a Jesús, dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador delante de tus ojos. Me arrepiento de todos mis pecados. Ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Perdóname, Señor Jesús, por haberte rechazado mucho tiempo. Mas ahora, en este instante, te acepto como mi único Dios y Salvador. Entra a mi corazón. Te necesito en este instante. Dame de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a vivir estos días que me quedan de mi vida. Dame fuerzas para no negarte hasta el último momento. Porque ya estoy en el tiempo de la tribulación.
Séllame con tu Espíritu Santo. Lávame con tu sangre preciosa. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame fuerza, Señor, para no negarte hasta el último minuto de mi vida. Te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, si ya sucedió el arrebatamiento y has hecho esta oración, Dios ha entrado a tu vida. Él te dará las fuerzas para seguir viviendo. Te recomendamos ver los demás estudios que tenemos en la página de YouTube. Ahí hay un plan de sobrevivencia. Pero si no ha sucedido el arrebatamiento y has hecho esta oración, necesitas congregarte en una iglesia donde te enseñen el Evangelio de Cristo. Mientras tanto, te invitamos a que leas la Biblia de Mateo hasta Apocalipsis. Si gustas escribirnos un mensaje, un messenger, para conocerte y orar por ti y darte unas instrucciones que necesitas, nos gustaría conocerte. Así que, mientras tanto, te bendecimos. Que Dios te guarde. Y déjame decirte que tus pecados han sido perdonados. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Esto se recibe por fe. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.